Hola, soy Marvilán y bienvenidos a este curso de 21 días sobre el trabajo del poder del espejo. Hoy trabajaremos en el día 14. Ámate a ti mismo. Revisión de la segunda semana. Hoy en tu trabajo del espejo revisarás tus progresos y aprenderás a concederte más tiempo y a tener más ánimos para realizar tu viaje. Qué orgullosa me siento. Has llegado al final de la segunda semana y sigues delante de tu amigo el espejo, practicando y aprendiendo cada día las múltiples formas que tienes de reflejar el amor en tu vida. Te mereces tener amor, alegría y todo lo bueno que puede ofrecerte la vida. Quizás todavía te sientas un poco ridículo o incómodo haciendo el trabajo del espejo, pero no pasa nada. Te animo a que tengas paciencia contigo mismo al hacer tus ejercicios diarios. El cambio puede ser difícil o fácil. Recuerda que es un viaje de autoestima, de autoaceptación y de reconocimiento de todo el esfuerzo que estás haciendo. Recuerda que en un momento te comenté que cuando yo comencé la terapia del espejo, mis condiciones físicas, debido a mi deplorable estado de salud, llevó a mi cuerpo a estar de alguna manera deforme. Mi rostro estaba con un proceso de enrojecimiento en mis pómulos por algo que se llama eritematoso. Mi cara estaba muy inflamada, estaba redonda, tenía una jiba en la espalda por las altas cantidades de esteroides, cortisol que me habían suministrado a mi cuerpo. Mi abdomen estaba muy recrecido, en fin. El verme frente al espejo y amarme tal como estaba en ese momento, el decirme qué bella estaba, obvio que me costó algunos días. No fue a la primera. Al principio tuve las facetas de autocriticarme, mira qué fea estás, mira lo que le has hecho a tu cuerpo. Luego comencé a pasar a la faceta de wow, me perdono por todo lo que me hice, porque me amo, voy a hacer cambios en mi vida, voy a continuar haciendo la terapia del espejo, voy a alimentar mi cuerpo con amor, voy a trabajar el poder de la mente para que mi cuerpo comience a funcionar y a trabajar mejor. Y sencillamente fue con el pasar de los días, la terapia del espejo y otros tipos de terapias que luego trabajaremos juntos, logré hacer cambios sorprendentes. Pero tú has logrado mucho hasta el momento y te darás cuenta. Has visto cómo tu espejo, por ejemplo, te ayuda a ser mucho más consciente de lo que dices y lo que haces. De igual manera me pasó a mí. Estás aprendiendo a deshacerte de todo lo que necesitas. Eres más consciente de tu monólogo interior. Notarás cómo puedes acallar esos pensamientos repetitivos y muchas veces tormentosos, porque vas a escuchar cuidadosamente tus palabras y estás aprendiendo a darle la vuelta y a convertirlas en afirmaciones positivas. También estás intentando transformar a tu crítico interior en un admirador que te elogiará y premiará tus esfuerzos y compromisos de cambios con sus cumplidos. Bien por ti. Tu niño interior ha sido el tema de 2 de las lecciones de la semana pasada y las has abordado con valor. Bien por ti otra vez. Te has presentado ante tu niño interior y estás empezando a entender lo que siente este pequeño. También has encontrado tiempo para tenerle en tus brazos y hacerle saber que está a salvo y que le quieres. Estoy muy orgullosa de que hayas dado este gran paso hacia amarte más a ti mismo, porque pasé por lo mismo y sé del esfuerzo y sobre todo del cambio que tienes que hacer en ti para poder ver las manifestaciones en tu cuerpo. Después de las primeras 14 lecciones, estás descubriendo cómo refleja tu cuerpo tus pensamientos y creencias. Estás empezando a prestar atención a sus mensajes. Estás empezando a alimentarlo con los alimentos nutritivos que necesita.
fomentando pensamientos y afirmaciones positivos. También estás notando lo bien que puedes sentirte cuando expresas tus verdaderos sentimientos y emociones, aunque sean negativos. También has de felicitarte por el duro trabajo y los ejercicios que estás haciendo para no proyectar ira en los demás. Esta es una experiencia que puede cambiar tu vida realmente, y eso te lo aseguro. Al observar tus miedos y afrontarlos con el trabajo del espejo, esta semana has aprendido otra lección muy importante. Tú no eres tus miedos. El miedo no es más que una limitación mental. Siempre puedes elegir entre el amor y el miedo. Recuerda que el miedo son simplemente miedos que están en tu cabeza y tú eliges cambiar esos pensamientos. También has estado practicando uno de mis principios favoritos. La forma en que empiezas el día suele reflejar cómo vives tu vida. Me alegra mucho saber que te estás esforzando para empezar el día con pensamientos positivos. Esto crea una tónica positiva para el resto de tu hermoso y maravilloso día. ¿Quieres comprobar cuánto has aprendido en tan solo 14 días? Sigue dándote ánimos durante esta nueva experiencia del trabajo del espejo. Recuerda que siempre estoy a tu lado. Afirma: estoy aquí. Mundo abierto y receptivo a todas las cosas maravillosas que me está enseñando este curso del trabajo del espejo. Ahora vamos a pasar al ejercicio del trabajo del espejo para el día 14. Busca una foto tuya de cuando eras pequeño, de un día en que fuiste muy feliz. Quizás tienes alguna de una fiesta de cumpleaños, haciendo alguna actividad con tus amigos o visitando uno de tus lugares favoritos. Pega la foto en el espejo de tu cuarto de baño. Habla a ese niño o niña feliz y vital que está en la foto. Dile cuánto te gustaría volver a sentirte así. Comenta con tu niño interior cuáles son tus verdaderos sentimientos y qué es lo que te lo impide. Repite estas afirmaciones en voz baja. Estoy dispuesto a liberarme de todos mis miedos. Estoy a salvo. Amo a mi niño interior. Te amo. Soy feliz. Estoy contento. Y me siento amado. Repítelas 10 veces. Ahora pasamos al punto del poder está dentro de ti. Recuerda que aquí vamos a trabajar los ejercicios en el diario, en ese cuaderno maravilloso que tenemos junto, para este día, para el día 14. Saca tu diario, ábrelo y ve hacia el primer ejercicio que hiciste el día 7. Lee los sentimientos y las observaciones que escribiste cuando hiciste tu trabajo del espejo ese día. Escribe en una página nueva tus sentimientos y observaciones de hoy. Después de haber finalizado la segunda semana del trabajo del espejo, ¿te están resultando más fáciles los ejercicios? ¿Te sientes más cómodo mirándote al espejo? Escribe en qué áreas estás teniendo más éxito. Escribe cuáles son las que te causan más problemas.
Crea un nuevo ejercicio del espejo y afirmaciones que te ayuden a superar esas áreas en las que todavía estás bloqueado. Vale. Ahora vamos a trabajar sobre tu pensamiento del corazón para el día 14. Estoy dispuesto a ver solo mi grandeza. Elige eliminar de tu mente y de tu vida todas las ideas y los pensamientos negativos y destructivos que te asusten. No escuches más ni te conviertas en parte de tus pensamientos o monólogos dañinos. Hoy nadie puede hacerte daño porque te niegas a creer que pueden herirte. Te niegas a refociliarte en emociones perjudiciales, por justificadas que te parezcan. Te elevas por encima de cualquiera que intente enfurecerte o asustarte. Los pensamientos destructivos no tienen poder sobre ti. Solo piensas y dices lo que deseas crear en tu vida. Estás capacitado de sobra para todo lo que has de hacer. Eres uno con el poder que te ha creado. Estás a salvo. Todo está bien en mi mundo. Pasemos a la meditación para el día 14. Siente tu poder. Como siempre, siéntate en un lugar tranquilo y cómodo. Respira profundo. Dale la bienvenida al día de hoy con los brazos abiertos y con amor. Siente tu poder. Siente el poder de tu respiración. Siente el poder de tu voz. Siente el poder de tu amor. Siente el poder de tu perdón. Siente el poder de tu voluntad de cambio. Eres precioso. Eres un ser divino y majestuoso. Te mereces todo lo mejor. Siente tu poder y reconcíliate con él, porque estás a salvo. Gracias por haber estado un día más en el curso sobre el trabajo del poder del espejo. Te invito nuevamente a que compartas mañana conmigo de esta hermosa aventura de cambiar tu vida. Te espero.